Y lo dicho, no vamos a hablar de la economía, de la política, de cómo nos afecta lo que está pasando en nuestro país y también lo que está pasando en el mundo. Y para ello vamos a recibir a un invitado, un amigo de la casa, me refiero al economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Juan Luis Burr, Juan Walter Brown. Aquí estamos mano a mano para charlar de lo que, Bueno, muy bien, gracias por la nos invitación. presenta la economía hoy, de lo que nos presenta la economía en el mundo. Decía en la presentación que está creciendo la magnitud del enfrentamiento entre Estados Unidos y China por la guerra comercial y esto nos tiene que preocupar, nos tiene que alertar de cómo está trascendiendo ya las fronteras de los mercados emergentes en Argentina. Sí, digamos, el conflicto ha escalado, está escalando con novedades mensuales, a veces semanales. Sí. Digamos, ese conflicto está teniendo algún impacto ya directo, no solamente en la economía americana en términos de las expectativas y de qué puede pasar, sino en términos de que eso más otras cosas ha hecho que los precios de las commodities se caigan. En el caso de la soja tenemos una caída importante, en parte relacionada a una enfermedad porcina en China también, pero claro, en los hechos las commodities han caído. Es decir, cuando el dólar se fortalece en el mundo, los precios de las commodities tienden a caer en dólares. Digamos, para hablar de una soja por debajo de 300, como decíamos hace un rato, tenemos que irnos más de 10 años atrás. Y esto es tiene importante impacto sobre el sector privado, sobre digamos, las arcas públicas, sobre el fisco. Pensemos que buena parte del ajuste fiscal lo estamos haciendo con impuestos y lo estamos haciendo con no solamente con un poquito más de inflación, sino con un poquito más de impuestos. Así que el tema es complejo y si el mundo converge en una situación más compleja todavía, no hablemos del conflicto bélico en la zona del Golfo de Hormuz, Estrecho de Hormuz, digamos, podríamos tener un periodo más complicado para los países emergentes en general. Así que el panorama no es bueno, no tenemos viento de cola, tenemos más bien viento de frente por ahora. Tal cual, tal cual. Pensaba en aquellos tiempos atrás en los cuales veíamos a la soja 600 y el país se peleaba por cuál iba a ser el nivel de las retenciones, ¿no? Al campo, y hoy estamos en un momento en el cual el campo puede ser uno de los sectores que traccione, pero tenemos la soja por debajo de 300. ¿No? Sí, mirá que por debajo de cierto nivel la pregunta es si vos podés tener retenciones directamente. Tal cual. O sea, yo te diría, hay que pensar seriamente si con una soja de $200 algún día, qué nivel de retenciones vos realmente podés tener. No, es una situación compleja. La alternativa es qué nivel de tipo de cambio necesitas, ¿no? Por supuesto, pero digamos, el tema externo es complejo, sin duda. Y si se achican los ingresos por ese lado, en este escenario que tiene la economía de tratar de cumplir con las metas fiscales establecidas con el Fondo Monetario, ¿cuál es el nivel que tiene que tener esa divisa? Bueno, digamos, tenemos el ajuste puede venir por gastos, por ingresos, sí. Digamos. Por el lado del gasto, un nivel de inflación alto es lo que está ayudando en este momento a reducir el gasto real. Hay que ser muy cuidadoso con el gasto. Por ejemplo, los anuncios recientes o trascendidos recientes acerca de que los salarios se ajustarían con inflación y recuperación del año pasado, algo que ya se anunció para la provincia de Buenos Aires. Digamos, son anuncios preocupantes en términos del fisco, porque la pregunta es si digamos, el anuncio puede sonar muy lindo, pero la plata no está, tenés un problema. Recuerda más bien a los planes populistas eso. Entonces, si no vas por el lado del gasto, tenés que ir por el lado de los ingresos. Ahora, los ingresos públicos, la recaudación, está complicada básicamente por retenciones. El gobierno estimó un nivel de ingresos por retenciones este año que no se está dando y se va a quedar corto entre 100 y 130 mil millones de pesos fácilmente. Eso es lo que se queda corto. Así que tenés que reemplazarlo por algo. Si bien los ingresos que están asociados a inflación vienen bien, quiero decir, vienen arriba un poco de la meta, de la pauta, que había, digamos, el objetivo es bajar la inflación. Claro. Entonces, el tema de derecho estadística que se puso hace poco no ayuda, no compensa, no alcanza.
Así que con mucha suerte se va a llegar a ese 0,5 de déficit primario. Digo 0,5 porque el 0 en realidad ya fue aceptado por el fondo, que puede haber algo más de déficit producto de gasto social, producto de la forma que se computa la inversión. En suma, podés tener medio punto de desequilibrio y no vas a necesitar un waiver especial para eso. La cuestión es si tenés un desequilibrio mayor, ¿no? Si tenés un punto de déficit o algo así. O sea, y entonces voy a la pregunta tuya. Bueno, ¿qué nivel de tipo de cambio? El nivel de tipo de cambio lo que te va a reflejar es que si vos tenés un tipo de cambio muy, muy alto es porque vos no estás haciendo nada en otro campo, en otro frente, y tenés desequilibrios muy grandes. Los desequilibrios más importantes de Argentina son el fiscal y el externo. El fiscal, notorio, estábamos hablando de eso. El externo es que los argentinos gastamos más de lo que tenemos de ingresos, o sea, tenemos que empezar a ahorrar más. Y para ahorrar más, mala noticia, hay que consumir menos. No es una buena noticia esta. Y eso en parte se logra también con un tipo de cambio más alto. Lo que pasa es que ahora, bueno, se ha tratado de frenar esa evolución del tipo de cambio para llegar con cierta estabilización hacia las elecciones, ¿no? Y en esa política hubo una modificación, ¿no? En el manejo de esa política monetaria de contener al dólar, hubo una modificación en los últimos días que permitió de alguna forma evitar que se dispare, ¿no? El tipo de cambio. Digo, esta decisión del Banco Central de anunciar que la banda ya no está tan fija, ¿no? Y que puede salir a intervenir cuando sea necesario, por lo menos modificó los humores en el mercado. Sí, bueno, claramente ahora no hay prácticamente zona de no intervención. Ya desapareció eso. Ahora hay una zona donde se puede intervenir discrecionalmente. Claro. Digamos, lo que pasa es que se ha establecido un tope, un techo. También hay un mínimo, pero parece ser irrelevante el mínimo. Hay un techo, digamos, un poquito arriba de 51 pesos en el mayorista, que significa que, bueno, a medida que se va acercando a eso, va a haber la posibilidad de intervenir el Banco Central, y por arriba de eso intervendría en principio con 250 millones de dólares diarios, hasta 250 millones. Pero dado que el Banco Central ha modificado varias veces esta política, digamos, tampoco sabemos si es la política definitiva. Lo que tenemos es, con ese esquema, el intento de que el tipo de cambio no supere cierto nivel en los próximos meses. Eso no significa que no vas a tener devaluación, vas a tenerla, porque pasar de 45 a 46, de 46 a 47 y de 47 a 48, bueno, te implica una devaluación, pero la idea es que no pase de 45 a 60, esa es la idea. Eso es estabilizar el tipo de cambio, tratar de con ello lograr que la inflación baje en algún momento al 2%, y eso va a depender de muchos factores, va a depender de esta política cambiaria. También va a depender de otro anuncio que se hizo, que se suspenden los ajustes tarifarios de aquí a fin de año. Son noticias todas de acciones transitorias, como te das cuenta, ¿no? O sea, son cosas que vas a tener que revisar, suponiendo que todo te vaya bien, que vas a tener que revisar el día 15 de diciembre, ¿no? Y eso lo marcan muchos candidatos también, ¿no? A la hora de pensar en cómo sería un futuro gobierno, lo primero que señalan aquellos que están en la oposición es esta idea de, bueno, hay que sentarse con el fondo a renegociar las condiciones. Sí, todos saben que la situación es temporaria, todos los equilibrios son temporarios. El tema de renegociar las condiciones con el fondo probablemente no es lo más relevante en el corto plazo, porque vos sabés que los vencimientos que vos podrías tener con el fondo en el 2020 no te complican. Sí. En todo caso, el 2021 en adelante. Pero si vos estuvieras dispuesto a hacer reformas estructurales y vos creés que tenés el espacio político dentro del Congreso para esas reformas, sería relativamente sencillo negociar con el fondo. Lo de relativamente sencillo, déjame decirlo en términos generales, ¿no? Comillas, pero podrías hacerlo porque podrías transformar el stand-by actual en un acuerdo de facilidades extendidas que requiere reformas estructurales. Ahora, ¿qué necesitas para eso? Necesitarías ¿qué te despejaría el escenario para eso? Bueno, que la oposición, que va a ser mayoría en el Congreso, más la actual administración, o sea, que el gobierno más una parte de la oposición, digamos, se pusieran de acuerdo en que en un plan este plan de 10 puntos, pero que los 10 puntos, en lugar de ser
alguna cuestión general que es intrascendente, fueran puntos muy concretos en términos de los objetivos. Yo tengo que hacer algo en materia de reformas laborales de aquí a los próximos 2 años, de reformas de pensiones de aquí a los próximos 2 años, reformas digamos, del régimen de las empresas, digamos, empresas reguladas, etcétera, apertura de la economía, o sea, reformas estructurales, es decir, establecer un paraguas para que el próximo Congreso pueda aprobar algo. Claro. Si vos lo que te pones de acuerdo es en cosas muy generales, como que, bueno, que el sol se va a levantar y se va a acostar todos los días, bueno, no estás haciendo nada. Vos tenés que hacer algún tipo de acuerdo sobre cuestiones más o menos concretas, no demasiado, pero más o menos concretas, para que el fondo, el año que viene, se pueda sentar con vos y decir, bueno, ok, ¿por qué no renegociamos? El fondo mismo te lo puede hacer. Sí. ¿Por qué no renegociamos? Entonces, esta discusión sobre estar muy tenso hoy en día, de que hay que negociar con el fondo, yo te diría, yo la pasaría al año 2020 y haría todo el esfuerzo por tener un acuerdo entre el gobierno y la oposición, o una parte de la oposición, de que algo vas a hacer en el futuro para que la Argentina se encamine a un sendero de estabilidad. Ahora, ¿y ves la posibilidad de que existan las condiciones para sentarse a negociar ese acuerdo antes de pasar por las urnas o recién una vez que ya sepamos cuál va a ser el futuro gobierno? Mira, el actual gobierno lo que ha hecho es una movida, es que políticamente ha sido probablemente una movida inteligente, en el sentido de proponer un acuerdo. Y la reacción que vos ves en la oposición pasó de ser de negarlo a discutir algo de eso. Por supuesto, pasan los días y no se firma nada. Y lo que se ha propuesto no es demasiado concreto y lo que se ha contrapropuesto de la oposición tampoco. Ahora, el espacio para discutir un tema está. No existen todos los incentivos en este momento para ponerle la letra a ese acuerdo, porque los incentivos de ponerle la letra, digamos, pueden ir contra las urnas, contra los resultados de las urnas. Pero, digamos, en la medida que se van produciendo algunos hechos políticos, como digamos, en las provincias hay ciertos gobernadores que van teniendo más espacio político, bueno, pasan a ser actores relevantes para el futuro. No que necesariamente tengan que jugar como actor, digamos, candidato a presidente, pero sí actores que van a tener que ser consultados. El caso de Schiaretti, ¿no? Que acaba de ganar la reelección, por ejemplo. Son actores de importancia, que van teniendo más importancia porque la están validando en las urnas, en todo caso, y que parece que le da un espacio al gobierno para sentarse y decir, bueno, ok, con aquellos que ganaron, al menos en sus regiones, en sus provincias, podemos negociar porque son interlocutores válidos, por lo menos para algunos temas. Y eso es mejor que no tener a nadie como interlocutor válido, ¿no? Totalmente. Hablabas de las reformas que necesita la economía para poder salir hacia adelante. ¿Cuál es el motor que debería tener ese resurgimiento de la economía argentina, uno ya pensándolo desde el próximo gobierno en adelante? ¿Es la producción? No, está claro que hay un tema importante en la Argentina. En la Argentina hay muchos temas, pero yo te diría, Argentina tiene un nivel de comercio exterior muy pequeño. Sí. Y el comercio exterior, en la medida que vos tengas un salto importante en las exportaciones, podría darte los dólares que hoy en día vos salís a pedir al mercado financiero. O sea, la cuestión está en si vas a tener un poco más de dólares comerciales para no tener que salir a mendigar tantos dólares financieros, claro, te diría yo. Con un tipo de cambio alto, hoy Argentina tiene un tipo de cambio mucho más alto que en el pasado, con menos impuestos a las exportaciones, que debería en algún momento considerarse, vos podrías tener un importante avance exportador. Obviamente también depende de lo que pase con la energía, en fin. Pero tenés el agro, tenés la agroindustria, tenés sectores industriales, etc. Es decir, podrías tener un espacio para que, digamos, si vos me preguntás, digamos, por el lado de cuál es la salida, Argentina claramente tiene que tener más dólares comerciales que salir otra vez a pedir dólares financieros.
Porque en lo financiero vas a depender de la inversión extranjera directa, digamos, me refiero a decir, pero eso va a requerir que haya un clima de negocios muy bueno, y eso, bueno, puede tardar. O vas a depender de que salga a pedir plata, digamos. Y Argentina, por más que tenga un gobierno pro mercado, la tasa de interés promete ser alta por bastante tiempo. Entonces, vos tenés un espacio para avanzar con el tema apertura de la economía, exportaciones, porque eso te puede dar, digamos, un espacio más genuino, inclusive para el financiamiento. Argentina tiene que obviamente volver a crecer. Para volver a crecer tiene que no solamente este tema de exportación, sino tiene que mejorar su productividad. La productividad es muy baja de la economía argentina, eso lo podemos ver en muchos ejemplos, y tiene un espacio para acercarse al mundo en cosas que están pasando en el resto del mundo, que no tenemos que tapar, digamos, impedir. Para darte un ejemplo, la revolución de las compañías aéreas low cost no es un fenómeno de la Argentina. Todos creen a lo mejor que esto es un fenómeno que se le ocurrió al gobierno argentino de pronto. No, es un fenómeno que atraviesa todo el mundo, digamos. Vos podés leer los informes, yo te invito a leer el informe del Banco Central de Chile diciendo, bueno, qué importante ha sido el tema low cost en Chile o en los países de la región. O qué importante puede ser que vos pongas a disposición de la gente cosas que están ociosas. Por ejemplo, todas estas aplicaciones que te permiten usar desde departamentos y casas, no voy a dar nombres, pero de departamento y casa, a autos que están ociosos para el mercado, te bajan costos. Te bajan costos. Bueno, si en lugar de oponerte vos facilitás todas estas cosas, vos tenés una suerte de revolución con precios más bajos. Claro. Por supuesto que tiene que ser todo que todo el mundo pague los mismos impuestos, ¿no? No se trata acá que aparezca algún vivo que paga menos impuestos. Pero, digamos, vos tenés muchas revoluciones que se están produciendo en el mundo, tecnológicas, etc. Nosotros tenemos que ser parte de eso, y para eso tenés que abrirte a la tecnología, tenés que hacer una reforma laboral muy importante, y tenés que, bueno, empezar a ordenar tus cuentas públicas, que no hacerlo solamente con inflación, sino hacerlo con reformas genuinas. ¿Se demoró demasiado el gobierno en avanzar en ese ordenamiento de las cuentas? Yo creo que sí. Yo creo que se demoró por lo menos 1 año y medio. Depende de cuando vos quieras posicionar la fecha en que se dan cuenta, pero digamos aproximadamente 1 año y medio fue de confiar excesivamente digamos, en que el mundo nos iba a financiar muchos recursos. Cuando uno hacía las cuentas de lo que necesitaba Argentina para hacer gradualismo, vos te encontrabas números que eran 35.000 millones de dólares anuales durante 6, 7 años, que iban creciendo además en el tiempo, y vos te das cuenta que los mercados emergentes no le iban a dar a Argentina, en fin, la mitad de lo que va a mercados emergentes se iba a ir a la Argentina. Quiero decir, números muy, muy, muy groseros. Eso no podía ser, a menos que ocurriera un milagro. Bueno, los milagros son muy extraños, son muy raros. Entonces, simplemente en algún momento, cuando nos dimos cuenta que se cortó el financiamiento, tuvimos que enfrentar la realidad. Bueno, esta es la situación. Ahora, uno duda que en el gobierno no hayan hecho también sus números y sus cuentas pensando en cuánto tiempo podía estar vigente la política de financiamiento, ¿no? De hecho, lo decían los especialistas como vos, lo decíamos todos los medios, qué es lo que se estaba proyectando en el tiempo. Y me pregunto por qué no tomaron esa decisión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una cuestión política fue la que evitó que se avanzara por ese costado? Quizás eso tiene que responderlo un politólogo. Digamos, es típico que si yo tengo un político y tiene que tomar 2 hipótesis, una hipótesis optimista y una pesimista, va a tomar la pesimista porque si le va bien, le va bien, y si le va mal siempre le puede echar la culpa que el mundo cambió, es decir, se nos vino el mundo encima. Primera cuestión. Segundo, hubo errores. Yo discutí con funcionarios antes que asumieran que pensaban que digamos, la devaluación que se iba a hacer en diciembre del 2015 no iba a tener impacto en los precios porque ya los precios habían tomado el tipo de cambio paralelo
Y por lo tanto, el hecho que vos pasaras de 9 a 15, por decirte algo, implicaba que no iba a haber inflación. Bueno, ok, wrong, se equivocaron. Digamos, hubo errores, hubo subestimación del nivel de ajuste que era necesario. Digamos, pensá que digamos, hoy estamos con tipo de cambio que es 3 veces que te estoy diciendo del ajuste. Sí. Es decir, probablemente se pensaba, probablemente no, se pensaba que se necesitaba un pequeño ajuste de tipo de cambio. Y no se vio ya en el 2015 que la economía en recesión, prácticamente, tenía un déficit de cuenta corriente de 3 puntos del PBI. Obviamente que si vos en recesión tenés 3 puntos de déficit de cuenta corriente, cuando la economía se recupera, los 3 puntos se van a convertir en 5, 6, 7 puntos. Bueno, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Digamos, errores de diagnóstico, excesiva confianza, típico de políticos, digamos, y bueno, un poco de mala suerte, ¿no? También no te olvides que la sequía del año pasado fue un golpe muy fuerte, fueron casi 30 millones menos, 27, 28 millones menos de toneladas, producto de una sequía que era inesperada. Y bueno, eso también pegó. Te hago la última y muy breve, porque se nos acaba el programa, pero hay muchos argentinos que están pensando, bueno, si volvemos a la política económica anterior, a la de la administración de Cristina Kirchner, vamos a estar mejor que como estamos ahora. ¿Cómo lo ves eso? Algunos pueden estar mejor, digamos, evidentemente aquel que reciba planes, subsidios, todo tipo de subsidios. El problema es que, digamos, me parece que hay que pensar seriamente que vamos a tener un esquema sin plata, o sea, no va a haber fondos. Es decir, nosotros ya hemos recurrido al último, digamos, bombero que hay en el mundo, que es el Fondo Monetario, no hay otro. Digamos, lo que queda ahora es sacarle plata a alguno para repartirla con otro. Eso, digamos, yo creo que los mercados, en el caso de un triunfo de un gobierno populista, por lo menos los primeros meses van a reaccionar muy negativamente y eso puede ser generar unos costos enormes para la sociedad argentina en su conjunto. Para tenerlo en cuenta. Juan Luis, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.